Nieto, que no solo es legisladora, sino que has hecho muchas de las denuncias por corrupción. Yo decía, no pasa nada, Cunita se cerró, Cuadernos vi esta semana que se desligaron algunos empresarios, algunos otros funcionarios, no avanza la causa. Bueno, es la justicia argentina, ¿no? Y nosotros que somos abogados sabemos que vos podés aportar un montón de pruebas. Ahora, si la justicia está cooptada por la política, por los intereses económicos, en algunos casos hasta por organizaciones mafiosas, como lo hemos visto en jueces federales con vínculos con el narcotráfico, esta sensación de que nunca pasa nada. Ahora, por ejemplo, si lograra un sobreseimiento José López de las retinas nuestras o tardara mucho en conseguirse la sentencia firme, ¿se pueden borrar la imagen de ese funcionario tirando 9 millones de dólares a un convento de monjitas? No. Por ejemplo, porque la justicia, no me va a dejar mentir Rosario que sigue los casos, estaba a punto de sobreseerlo en una causa por enriquecimiento ilícito. Daniel Muñoz, que falleció, 16 millones de dólares se le detectaron en Estados Unidos. El secretario de la expresidenta. Secretario personal. Que vivía en una casa Fonavi muy humilde en Santa Cruz, llegó a tener 2 departamentos en el Plaza de Nueva York. Entonces, más allá de cómo resulten las causas, o más allá de que tengas que explicar lo obvio, la sociedad ya sabe todo y tendrá que con esa información decidir qué país quiere para sus hijos, para sus nietos y para vivir ella misma. Hay un dato, ¿no? Que, digamos, esto es, puede que haya valoración, pero es lo más objetivo de descripción. 50% de pobres, 50% de inflación, solo el 20% de los vacunados después de los anuncios, etcétera, etcétera. La caída de la economía por la cuarentena más dura que tuvimos probablemente en el planeta. Y sin embargo el gobierno puede imponerse, ayer lo reconocía el propio Monzó, puede imponerse en la provincia de Buenos Aires. ¿Es que esto no funciona o que ustedes de la oposición no seducen para parecer mejores? Bueno, nosotros tenemos la obligación de mostrarle a la sociedad que existe una alternativa. Es un desafío ganarle al peronismo unificado, porque el mismo que venía a decirnos que iba a poner presa a Cristina Kirchner, Sergio Massa, y que iba a barrer a los ñoquis de la Cámpora, ahora es un socio estratégico en la provincia de Buenos Aires de Cristina, de Alberto y de la Cámpora. Entonces sí es un desafío. Ahora, bueno, la oposición tiene doble responsabilidad. Controlar el poder, ponerle límites al poder y también generar una alternativa y generar una esperanza. Y eso es lo que tenemos que hacer, decir las propuestas. Nosotros somos parte de la lista que de alguna manera representa al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es otra manera de gestionar. Bueno, la sociedad tendrá que evaluar qué país quiere y nosotros tenemos que generar esa esperanza. Pues si no, ¿sabes qué? Todo es para atrás. 7 chicos de cada 10 en situación de extrema pobreza en la provincia de Buenos Aires, con condiciones de alimentación muy difíciles. Bueno, los números que vos dijiste. Entonces, no solo nosotros tenemos que controlar, ser muy fuerte en la cuestión institucional, proponer alternativas, sino también generar, y esto es lo que trata de hacer Juntos por el Cambio, una propuesta para el 2023. Si no, nos quedamos en la crítica. Total. Te leí con mucha atención diciendo lo que pasó en Olivos no es menor, porque los ingresos hacían que hubiese funcionarios por encima de la ley. Algunos dicen, no es para tanto. El propio presidente, el propio jefe de gabinete, no es para tanto. ¿Qué pretendían? ¿Que me encerrara? Dijo Alberto Fernández. No, pretendíamos que hiciera lo mismo que hicimos todos nosotros, que se privara de ese abrazo con su hermano, que nos privamos nosotros, que se privara de reunirse con sus amigos, que mostrara ejemplaridad. Y es un delito también, porque él hizo un decreto que decía que no se podía salir, que la situación sanitaria era tan crítica que si nos juntábamos con otra persona podíamos contagiar y hacer que se contagiaran varios. Y ellos se creyeron superiores. Y mientras nosotros no podíamos despedir a nuestros muertos, y a todos nos pasó, sí, claro, y no podíamos llevarle una flor a mí me pasó mi mamá al cementerio el Día de la Madre y me afectó. No sabía por qué estaba tan mal y me afectaba eso. Y yo vi, mis hijos no pudieron acompañar a su abuelo 6 meses de su enfermedad que terminó
en un deceso. Entonces, y mi historia se replica en la historia de muchos de nosotros. El presidente usaba Olivos para reunirse con sindicalistas que tendrían que estar defendiendo a los trabajadores que perdieron el poder adquisitivo y que hoy lo siguen perdiendo, que tendrían que estar trabajando para terminar con el trabajo en negro. Se juntaban a comer asados, se juntaba el esteticista, mientras mis hijos, tu hija, los hijos de todos no iban al colegio y los veías deprimirse y los veías retroceder. El perro del presidente tenía un adiestrador. O sea, las prioridades del presidente estuvieron absolutamente alejadas de las prioridades de su pueblo. Veíamos cerrar los negocios, veíamos la inseguridad, liberaban presos. Era como el país de la locura. Es verdad, porque hasta por eso lo olvidamos. La liberación de presos bajo la excusa de que el COVID iba a hacer estallar las cárceles. Que no pasó. Y que nunca pasó. Y además, no. Yo me acuerdo de haber tenido una discusión hasta con colegas que me decían, esto va a ser una covichera. Nunca pasó eso, no. Y sin embargo hubo liberaciones. Como también nos decían que en los colegios los chicos iban a contagiar masivamente y no pasó. O como que los de la capital infectábamos a los de la provincia como si la General Paz, que es algo re normal, fuera el muro de Berlín. Y tuvimos que ir a la Corte Suprema a pedir la educación. O sea, es una locura, un país donde la educación fue el cimiento de nuestra nación. Sin duda. Tener que pedir que nuestros chicos vayan a la escuela y ser tratados como padres de ignorantes, de contagiadores, de antivacunas. Un presidente que privilegió la geopolítica a la necesidad de conseguir vacunas. Hablo con mis compañeros. Sí, Rosario. Sí. Paula, decías que la justicia obviamente está cooptada por otras cosas, por el poder político, además del narcotráfico y demás. Ahora, ¿por qué poder político? Y estuvo cooptada por el poder político también durante la gestión de Mauricio Macri y además en esta gestión incluso también avanzan a paso lento las causas que tiene Mauricio Macri. No, cuando yo digo que la justicia está cooptada por los intereses, estoy hablando de la política en general. Ahora, Néstor Kirchner, una de las grandes reformas que hizo cuando asumió la presidencia es modificar la ley del Consejo de la Magistratura que la Corte Suprema tiene que resolver y no resuelve. Y a partir de ese momento el Consejo de la Magistratura es un estamento más político que lo que debería ser de control de jueces y de designación de jueces independientes y probos. Cuando vos prostituís tanto las instituciones de la democracia, gobierne quien gobierne, las instituciones funcionan mal. Y nosotros, como parte de la coalición del gobierno de Mauricio Macri, hemos sido muy críticos sobre cómo se tenía que resolver la cuestión judicial. Ahora, es dándole más independencia a los jueces, teniendo mucho más control de los tiempos procesales y del patrimonio de los jueces. Y la justicia para todos, no solo para la justicia federal, que es la justicia del poder, para la justicia de familia, que no da respuesta, para la justicia comercial, que no da respuesta, para la penal ordinaria, que no le da respuesta a muchas víctimas. Entonces, yo creo que nosotros como dirigentes políticos tenemos que plantear una reforma judicial en serio. Y tendría que ser un acuerdo de todos, como un pacto de todos, no una justicia que sea permeable al poder de turno. Que ese fue el proyecto de Alberto Fernández. Pues si vos mirás el proyecto de Alberto Fernández, lo que era solo para la justicia federal, que era la justicia de la política, repartiéndose juzgados con los gobernadores y permitiendo poner jueces y fiscales a dedo. Bueno, esa no es la justicia que nosotros queremos. Sí coincidimos en el diagnóstico que una democracia sana tiene que tener una justicia que funcione mejor de la que funciona hoy. Sí, Paula, ¿crees que si el gobierno gana la elección va a poder avanzar con las reformas que quiere a nivel judicial, en términos judiciales en el Congreso, y que la justicia los va a validar? Recuerdo en 2013 que el gobierno pudo avanzar con la agenda que tenía Cristina Kirchner, pero luego la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los 6 proyectos. ¿Qué visión tenés respecto a esto? A mí me da mucho miedo los movimientos que estoy viendo de diputados de la oposición que entraron por la tercera posición y hoy tienen un acercamiento hacia el oficialismo que lo ayudaría a conseguir el número aún antes de las elecciones. Por eso es tan importante la participación en las PASO y por eso es tan importante que la sociedad esté atenta entre el noviembre y el 10 de diciembre, donde se renuevan las bancas. ¿Cuál era el otro? No, si crees que el gobierno va a avanzar con esa agenda y si la justicia las va a avalar.
el tema del procurador, por ejemplo. Mirá, va a haber un control de constitucionalidad de la ley del Ministerio Público donde tiene distintas situaciones que creo que rayan la inconstitucionalidad. Por ejemplo, la posibilidad de los fiscales ad hoc ¿cómo se dice? No es ad hoc, pero yo lo digo ad hoc, pero no es ad hoc. ¿Qué, las subrogancias? Las no sé. subrogancias, la posibilidad de no transparentar el concurso, o sea, tiene un montón de aspectos la ley del Ministerio Público donde la injerencia de la política es muy grande, la posibilidad de que vos nombres el procurador sin la mayoría especial, cuando la Constitución te lo asimila, es la cabeza de un poder. Y después me parece que también es importante el tema de cómo se mete en el proceso de sanción de los fiscales. Ahora, Cambiemos también quiso, perdón, Luis, Cambiemos también quiso reformar y poner por mayoría simple. Pero ¿sabés cuál? El proyecto de Cambiemos era distinto en cuanto no se metía en la posibilidad de que vos puedas remover o designar a dedo fiscales como este. Pero, ¿sabés cuál es la diferencia? Que dentro de Cambiemos se dio la discusión y fue la propia fuerza la que le dijo a quien manejaba el Ministerio de Justicia: esto no va conforme a nuestra plataforma, no es conforme a lo que nosotros queremos representar. Decime qué diputado o qué senador del Frente de Todos le dijo a Cristina Kirchner, esto no. Ahora digo, esa es la diferencia. No salió, aún teniendo los votos, porque nosotros entendíamos que faltaba discusión y que había cosas que había que mejorar. ¿tiene sentido preguntar hoy día si gobierna Alberto o Cristina? No. Porque es lo mismo. Porque ya desde el vamos está mal. ¿Vos en qué lugar del mundo, en qué país? Ninguno. La vicepresidenta anuncia al candidato a presidente por Twitter? Nunca. ¿O va a un acto y le dice lo que tiene que hacer? Nunca. La debilidad del presidente es muy asombrosa y asusta, porque la Argentina está acostumbrada a un presidente que ejerza su función. Y de hecho la Constitución es absolutamente presidencialista. ¿No sentís que una referente tuya como Lisa Carrió diciendo no voten chantas, queriéndole hacer juicio a Facundo Manes, no es funcional a que el peronismo diga, déjenlo que se peleen? Mira, en la política chantas hay. Creo que es fue una charla que es mucho más profunda, porque si vos les traes una parte, no hablaba en relación a Facundo Manes, exhortaba a los que estaban escuchándola que revisen la oferta electoral, que se comprometan, que evalúen los antecedentes de los candidatos que se presentan en la elección. No era en alusión a Facundo Manes. Sí, ella tuvo un contrapunto con Facundo Manes por una cuestión muy puntual, de una situación que ella no vivió y que él dijo que vivió. Que le hubiese ofrecido la vicepresidencia. Y la verdad que hay personas, pero no es así. Ahora, hay personas que toleran la mentira y otras personas que no la toleran. Lisa Carrió no la tolera. ¿Te parece que son tiempos con la mentira no hay duda, pero de intransigencias tan tremendas como la de Carrió? No. Bueno, ella dio por concluido el tema y yo creo que es su punto final. La pregunta es otra y es mucho más profunda. Si vos tenés la inseguridad creciendo en la provincia de Buenos Aires y 7 de cada 10 chicos pobres en la provincia y con déficit nutricional, la discusión de los candidatos tiene que ser en cómo resolver esos problemas y no picantear la elección para tener conocimiento público. Básicamente era eso. Creo que hay que discutir el diagnóstico en la crisis que nosotros estamos viviendo y ver cómo trabajamos para solucionarla. Pero nosotros no somos conscientes cómo está la sociedad hoy. Sí, claro. Pero viste que vos lo decís, pero no somos conscientes de cómo estamos todos rotos por dentro, angustiados en carne viva. Entonces, sí coincido con vos que no hay tiempo para las chicanas. Para el internismo chiquito. Chiquito, pero bueno, también ella tenía derecho ante algo que se dijo, decir, esto no pasó. Sí, Rosario. Fuiste una de las dirigentes del propio espacio que dijiste que no estabas de acuerdo con Fernando Iglesias con respecto a cómo analizó lo de la Quinta de Olivos. Ahora en el oficialismo piden la expulsión de Fernando Iglesias. ¿Vos ya estás de acuerdo con esto o crees que es suficiente? Hablaría muy mal de un Congreso que quite la representación por un Twitter, porque yo no estoy de acuerdo con lo que dice Fernando Iglesias. Ahora, expulsar a un representante del pueblo que llegó por el voto popular por un Twitter, ¿qué tendríamos que hacer con
con personas que están triplemente o quintuplemente, ¿cómo dice? Sí, 5 veces más. 5 veces más procesadas. Y bueno, en la Argentina se pide disculpas, existe la equivocación. Hasta ahora, Iglesias no pidió disculpas. Waldo sí. Sí, pero digo, Fernando Iglesias no lo escuchamos pedir disculpas, ¿no? Yo no te puedo rendir cuenta de Fernando Iglesias. Ni sos la abogada, ni soy la abogada. A mí me parece que con la situación que está... Pero me interpelo e interpelo. Con la situación que está el país, tenemos que cuidarnos mucho del Twitter y de las redes sociales y lo que uno provoca y del adjetivo fácil. Porque ahora... la discusión sobre lo que pasó en Olivos hay que darla. Y que se usó lo que hizo Fernando Iglesias para desviar el tema, se usó. Porque vos lo viste al presidente, que como le piden a Fernando Iglesias que pida disculpas, todo lo contrario. Al presidente pedir disculpas por la vacuna que no están, por la atención que no dio, por cómo él se sintió, él y sus amigos, privilegiados, porque se vacunaron antes, porque pudieron ver a sus Acaba de nombrar un ministro, o sea, adelantado en la lista. ¿Vos sabés que yo no le pedí la expulsión a Valdés? Y mirá que me hizo Valdés cosas, jamás. Yo creo que hay que respetar mucho las bancas y hay una cosa que no se tiene que romper, que es que los diputados que ocupamos una banca tenemos que tener condiciones, honorabilidad, pero también hay que respetar que la gente los votó. Sí, digamos, de paso Eduardo Valdés, otro de los vacunados anteriores, o sea, los vacunados VIP, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué clase de presidente es Alberto Fernández? Yo quiero respetar la investidura presidencial y ser correcta en los dichos. Es un presidente muy debilitado, un presidente que tiene su legitimidad muy cuestionada, es un presidente que cada vez está más agresivo y más enojado, un presidente que no asume su responsabilidad y siempre le está echando la culpa al resto, un presidente que no nos marca una propuesta de futuro y que se la pasa hablando del pasado. Un irresponsable. Es un irresponsable. Sí, porque no se hace cargo de nada. Ahí creo que también le es funcional la historia de si es Cristina, si es él, porque digo, hay como un lavado de responsabilidad. En nuestro país, en donde sabemos que el sistema jurídico establece que el funcionario más poderoso del... El presidente, hiperpresidencialista. No hay tantos presidencialismos tan potentes como el nuestro. Es él el responsable. Sí. Bueno, últimamente está logrando que lo critiquen más a él que a Cristina, porque como Cristina está callada, vos ves que mayoritariamente lo critican a él en vez de la jefa. A mí mirá, lo que te voy a decir está mal, me da mucha pena Alberto Fernández. Me da pena su gestión, me da pena la oportunidad que tuvo, porque él dijo que iba a unir a los argentinos y lo primero que hace es dividir. Vos fíjate que en el momento de mayor crisis le quitó a la ciudad de Buenos Aires 26.000 millones de pesos destinados a la seguridad, a la atención de la pandemia, cuando Horacio estaba a su lado ayudándolo en cómo transitar la pandemia. A traición. Eso es Alberto Fernández, el que dice una cosa y hace otra. El que hablaba de la democracia y terminó convalidando Venezuela, Cuba, el Hamas, no sé. Es Nicaragua. Eso piensa... Eso, Si no lo piensa es peor. Para un psicólogo, ¿no? No te tocas una diputada nacional y una abogada. Pero digo, lo piensa, le sale eso, no, desconocen, vamos viendo. Es la chantada. Si yo me junto con el gobierno americano, le digo que estoy a favor del gobierno de Biden. Si me junto con Maduro, digo que bueno que era Chávez. Si voy a Cuba, reivindico al Che y a la revolución. Ahora, ¿cuál es la ideología de Alberto Fernández? ¿Es el que criticaba a Cristina Kirchner, el que decía que el pacto con Irán era prácticamente una confesión de un delito? ¿O es el que después de unos años terminó diciendo que era un juicio muy mal hecho y que la justicia había actuado mal? ¿Quién es Yo no sé quién es Alberto Fernández. Y lo peor de todo es que la gente no sabe quién es el presidente, porque un día dice una cosa, otro día dice otra.
Y a veces dice cosas coherentes, después lo sale a retar Cristina y modifica su posición en 5 minutos. Vos fíjate que en la Argentina se están dando, vos hablabas del porcentaje de segundas dosis. Parte de esas segundas dosis no las compró el Estado argentino, las donó el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ni siquiera en la resolución de algo tan importante que es como transitar una pandemia que nos afectó a todos, estuvo la gestión de Alberto Fernández acompañando. ¿Por qué deberían votar al espacio de Vidal y no al espacio López Murphy o de Rubinstein en la interna de Juntos por el Cambio? Bueno, yo creo que tienen que votar a Juntos por el Cambio, primero. Y que yo jamás hablaría mal ni de Rubinstein ni de Ricardo López Murphy. Sí te puedo hablar de la lista nuestra. Es la lista que integra todos Juntos por el Cambio, los partidos de Juntos por el Cambio. Es la lista que representa a la ciudad de Buenos Aires y a otra forma de gestión. Es la lista que estamos nosotros que podemos dar testimonio de nuestra militancia, de nuestro compromiso, de nuestro esfuerzo y de cómo hemos actuado como legisladores. En esto que es una elección muy importante, Luis, porque un legislador que va a ser de la oposición, porque Alberto Fernández va a gobernar 2 años más, también tiene la obligación de controlar al poder, denunciar lo que está mal, intervenir en los organismos de control pidiendo que se hagan auditorías, proponiendo leyes, y eso creo que Juntos por el Cambio tiene una virtud. Y otra cosa más, Sí. hemos perdido una elección. ¿Y qué hacen generalmente las coaliciones cuando se pierden las elecciones? Se desarman. Un valor de Juntos por el Cambio es que en diputados y en senadores, pero sobre todo en diputados, donde el bloque era muy grande, 116, nos mantuvimos unidos y fue una muy buena valla de contención cuando se quería avanzar sobre todo. Un gusto verte como siempre. No, gracias a Gracias, vos. muy amable.